Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estrategias de Inversión. No está siendo un año sencillo ni para la renta fija ni para la renta variable. La volatilidad ha venido para quedarse. Vamos a hablar de ello con Victoria Torres, responsable de contenidos, productos y servicios del BAN. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, Silvia. Hoy nos acompaña también Pablo Moreno, Client Relationship Manager de Robeco. Bienvenido. Gracias. Bueno, Victoria, no ha sido un año sencillo ni para la renta fija ni para la renta variable. Yo no sé cómo lo estáis viendo ese el BAN. Pues efectivamente no es sencillo, pero tenemos que pensar que a lo mejor lo que no era normal es lo que teníamos antes, ¿no? Nos hemos acostumbrado mal, por decirlo de alguna manera. Hemos estado viviendo unos años de crecimiento sostenido, las bolsas alcistas, en unos casos más y en otros menos, y encima con una volatilidad que estaba siendo anormalmente baja. Entonces ahora mismo estamos adaptándonos a un entorno que a lo mejor, bueno, pues no es tan óptimo. Es verdad que hay algunos temas que ya venían estando encima de la mesa desde hace tiempo, pero han aparecido además otros nuevos temores, pues entre los que ya veníamos hablando desde hace un montón de tiempo, el tema de la inflación, y hemos hablado de ella pues porque a veces teníamos miedo a una deflación, en otras ocasiones parecía que se aceleraba la inflación, y ahora otra vez parece que estamos hablando de este temor que tienen los inversores. Luego también la subida de tipos en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Empezábamos el año pensando que iba a haber 3 subidas en Estados Unidos, ahora parece que van a ser 4, y esto evidentemente tiene repercusión a la hora de confeccionar la cartera por parte de los inversores y de los gestores profesionales. Y luego, como decíamos, han aparecido algunas cosas nuevas, y tal vez lo que más está preocupando ahora y de lo que se está hablando es de ese repunte de la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años, que hemos visto que ha tocado esa barrera psicológica del 3%, y meses anteriores lo había hecho también y tuvo unas repercusiones muy malas en general en los mercados. Pero además no solamente eso, si es que si nos fijamos también están repuntando las rentabilidades de la renta fija más a corto plazo, y cuando esto ocurre al final lo que se anticipa es que pueda haber una desaceleración económica o incluso una recesión. Es decir, cuando se vende más renta fija a corto plazo que a largo plazo, cuando empiezan a recuperarse las rentabilidades de los productos que tienen vencimientos más cortos, esto lo que te está dando es un aplanamiento de esa curva, y lo que te está diciendo es que, bueno, pues que parece que hay un poco de temor a corto plazo a que esa ralentización o esa recesión de verdad vaya a llegar. Esto es lo que están descontando los mercados de renta fija. En los mercados de renta variable, ¿qué es lo que está pasando actualmente? Pues un poco pasa lo mismo. Tenemos algunos viejos conocidos, como los temores a que haya conflictos políticos, que esos, aparte de los que hay, los que pudiera haber, que son tal vez los que más preocupan, pero además empezamos a hablar de otras cosas, como decíamos, de la posibilidad de que haya una ralentización en Estados Unidos, y aquí lo que estamos viendo es que algunos gestores empiezan a pensar si es el momento de abandonar determinados activos de riesgo para pasarse a otros más seguros. Y en el caso de Europa pasa un poco lo mismo. No es que los datos macroeconómicos en general sean malos, pero lo que sí que está viendo es que no hay una persistencia en estos datos. Algunos están siendo buenos, otros están siendo regulares, y esto al final lo que genera son incertidumbres, y sobre todo incertidumbres a la hora de saber qué es lo que va a hacer el Banco Central Europeo con su política monetaria. Entonces es un poco difícil saber a qué atenerse. No estamos dando con esto una visión claramente negativa, estamos más bien en una posición de cautela, porque como decíamos, hay datos que siguen siendo buenos. Este año va a seguir habiendo crecimiento, los datos empresariales pensamos que también los beneficios van a ser buenos. En Estados Unidos estamos viendo datos de empleo también en niveles bastante positivos, es decir, no es una situación muy negativa, pero sí tal vez para estar un poco cautelosos y a la expectativa de ver qué pasa. A la expectativa de ver qué pasa, vamos a hablar de uno de los fondos precisamente que tiene el Robeco, Pablo, el Robeco European Conservative Equities, porque parece un poco contradictorio tener la palabra conservative y la palabra equities dentro de la misma frase, siempre que se considera que la renta variable no puede ser conservadora, entre comillas. Yo no sé si pueden ser compatibles estos dos elementos, y explíqueme en qué consiste ese fondo que tiene el Robeco actualmente. Bueno, en principio lo que no, desde luego no nos oirás decir es que la renta variable no tiene riesgos. Si miramos, simplemente mirar 20 años atrás, hemos tenido momentos delicados, hemos tenido momentos buenos, pero también momentos de mucha volatilidad, momentos de caída, incluso de pánico. Pero también es cierto que si somos objetivos, los retornos que da la renta variable en el medio y largo plazo también son bastante atractivos, con lo cual, puesto en una balanza, no es mirar tanto los riesgos, sino también mirar quizá la perspectiva temporal de nuestras inversiones y saber que vamos a ver momentos de volatilidad, momentos de caídas, etcétera, ¿no? Lo que desde Robeco hemos conseguido con las estrategias Conservative, y en concreto con el Robeco European Conservative, es precisamente participar de la rentabilidad del mercado,
pero de alguna manera seleccionar valores que tengan menor riesgo, o por lo menos históricamente se han comportado con un menor riesgo, determinado ello por menores volatilidades y menores betas. Es curioso porque siempre, incluso a nivel de la calle, parece que hay la creencia general de que para ganar hay que arriesgar. Y nosotros con esta estrategia hemos conseguido que no sea así, ¿no? Y de hecho nuestro responsable del Conservative Equities el otro día, Pim Van Vliet, decía con un símil pues también sencillo de la calle, de que qué ventajas tendría saltarse un semáforo en rojo, ¿no? Ese riesgo no parece que vaya a tener ningún beneficio. Eso trasladado al mundo de las inversiones. En Robeco llevamos décadas estudiando la anomalía, la baja volatilidad. Hemos visto que es una anomalía persistente y viene a decir que no necesariamente las acciones de mayor riesgo son las que mayor rentabilidad puedes esperar de ellas, y de alguna manera pone en entredicho la teoría del KPM o del CAPM, que era la teoría tradicional que afirmaba que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Respondiendo a tu pregunta y resumiendo, al final sí, cualquier estrategia de renta variable va a tener riesgo. En general, cualquier inversión en la vida va a tener riesgo, y lo que hemos intentado nosotros desde Robeco es acotar un poco el riesgo que tiene la renta variable. ¿Cuáles son los factores que tenéis en cuenta para considerar que un valor es conservador? Bueno, en principio el grueso o digamos los factores más importantes en el modelo es precisamente la volatilidad y la beta de las compañías, la variabilidad de las cotizaciones de las compañías y la sensibilidad de esas compañías al mercado. Intentamos que sea lo más reducida posible, pero también, y por eso el apellido conservative de las estrategias, no nos gusta ceñirnos el riesgo solamente en medidas históricas del pasado, ¿no? Las medidas estadísticas hemos visto en muchos casos que no han funcionado mirando hacia adelante. De hecho, en el 2008 vimos que la crisis vino más por el excesivo endeudamiento de las compañías, el apalancamiento de las compañías, y hemos introducido variables relativas más a la estructura financiera de las compañías que reduzcan adicionalmente el riesgo de las compañías en la cartera. Si a eso le sumamos el factor value, el factor momentum, que también aplicamos de manera marginal, porque el principal factor es el bajo riesgo, pero que lo que tiene en cuenta es no sobrepagar por las compañías en cartera, el factor value, el momentum, dentro de las acciones de menor riesgo, quizá las que mejor tendencia presenten en los últimos 12 meses, es un poco los factores que tiene en cuenta el modelo. Y estos factores no son casualidades, estos factores vienen derivados de décadas de estudio en Robeco, de los factores que aportan rentabilidad ajustada a su riesgo mayor de lo que nos decían las teorías clásicas, y por tanto es la combinación de esos factores hacen una estrategia de baja volatilidad de alguna manera mejorada. ¿Cuál es el valor añadido que aportan estas estrategias conservative dentro del actual entorno del mercado que tenemos? Bueno, el mercado es soberano, el mercado es muy difícil, obviamente, saber lo que va a hacer especialmente el día de mañana. Nos hemos hartado y nos hartaremos de analizar pautas, de analizar tendencias, de analizar macro, analizar beneficios empresariales, valoraciones, pero lo que sí que parece que hay un cierto consenso es que, como también decía Victoria, que el mercado parece, en un momento en que las valoraciones tanto en renta fija como en renta variable parecen caras si miramos a sus históricos, y por tanto para ese tipo de inversores que estén de alguna manera adoptando una posición más cautelosa y puedan esperar vueltas de incrementos de volatilidad, caídas fuertes del mercado, como hemos visto a principio de febrero, ese escenario de caídas fuertes quizá es el más apropiado para mantener este tipo de estrategias. También es cierto que en mercados de subidas suaves se ha comportado muy positivamente. En momentos de caída, lo hemos visto en el 2008 y 2011, la estrategia obviamente han sido momentos muy complicados, pero ha llegado a perder 10 puntos porcentuales aproximadamente menos, tanto en un año como en otro, con lo cual esto es muy interesante, porque al final parece que nos remitimos todos al ejemplo ese de que si tú pierdes una inversión un 50% en un año, tienes que recuperar un 100% el año siguiente para tener tu inversión inicial, y eso va dentro de las estrategias conservative. Y es más, nuestra apuesta es ganar perdiendo menos, es decir, si durante el camino no caes tanto como cae el mercado, al final otorga un perfil de rentabilidad-riesgo muy interesante. De hecho, y obviamente no se pueden extrapolar resultados del pasado al futuro, pero lo que sí que hemos conseguido con la estrategia, que ya tiene 10 años, la del Robeco European Conservative, hemos conseguido una estrategia
que en principio era para reducir la volatilidad, eso por supuesto lo ha conseguido, ha reducido la volatilidad un 25 o un 30%, ha reducido las caídas relativas frente al mercado, los drawdowns, 2008, 2011, incluso este año, desde febrero, la estrategia se ha empezado a comportar mejor que el mercado, pero es que además ha añadido un extra de rentabilidad a la prima de riesgo del mercado, curiosamente apoyado en los valores de menor volatilidad. Pues nos vamos a quedar con esa visión de este fondo que por cierto forma parte de la cartera de fondos de estrategias de inversión y que es replicable a través de Selvanc. Pablo Moreno de Robeco y Victoria Torre de Selvanc, un placer tenerles aquí. Muchas gracias. Y ustedes recuerden estrategiasdeinversión.com para seguir las recomendaciones de los mejores analistas y expertos.